¿Alguna vez te has mirado en el espejo preguntándote quién eres realmente y qué eres capaz de superar incluso en los momentos en que todo parece perdido? En este preciso momento, no estás solo. Hoy vamos a sumergirnos juntos en el corazón latente de la filosofía estoica, abordando no solo cómo podemos recuperar la confianza que parece haberse desvanecido, sino también cómo una bondad sin límites puede curiosamente desviarnos de nuestro verdadero camino. Sean todos bienvenidos a otro video del canal Estoico. Para siempre, ¿están listos para embarcarse en este viaje? Vamos juntos a descubrir 6 consejos poderosos dejados por los estoicos que prometen avivar la llama de la autoconfianza en cada uno de nosotros, iluminando el camino para redescubrir nuestra fuerza y autenticidad interior. Y aún hay más. Vamos a explorar 7 lecciones estoicas que nos enseñarán el delicado equilibrio entre ser generosos y preservar nuestra esencia y vigor. Prepárense para una hora llena de enseñanzas eternas que desafiarán nuestras percepciones y nos equiparán con sabiduría. Visiten artestoica.com para adquirir y explorar el arte estoico. Sin más preámbulos, continuemos. Primero, descubramos qué significa realmente la autoconfianza. No surge repentinamente, viene de conocer y aceptar quién eres. La filosofía estoica nos dice que la autoconfianza viene de conocer y aceptar nuestros puntos fuertes y débiles y usarlos a nuestro favor. Este consejo milenario nos dice que la verdadera confianza es algo que encontramos dentro de nosotros mismos, no algo que viene de ser apreciados o elogiados por los demás. Desarrollarás una confianza real y duradera primero al entenderte a ti mismo. Explora qué significa realmente ser consciente de ti mismo mientras construyes la autoconfianza. El autoexamen estoico no es solo analizarse, es descubrir quién eres realmente en tu esencia. Lo principal no es lo que puedes hacer, sino quién eres realmente. Epicteto, un famoso pensador estoico, nos dice que miremos de cerca, descubramos nuestras verdaderas razones y miedos. La verdadera autoconfianza viene de ese entendimiento. Las experiencias pueden cambiar cómo te ves a ti mismo y al mundo. Otra parte clave de conocerte es entender la fuerza de tus pensamientos y creencias. La manera en que entiendes lo que sucede, cómo hablas contigo mismo y lo que crees sobre ti y tus habilidades realmente afecta tu confianza. Si comienzas a tener un diálogo interno positivo y cuestionas las dudas que tienes sobre ti mismo, puedes empezar a cambiar. Cambiar cómo piensas sobre ti mismo te hace más consciente de ti mismo. También significa reconocer y apoyar lo que puedes cambiar. Tus propias acciones, respuestas y elecciones para construir tu fuerza interior a través de la aceptación. Primero, observa tus actividades diarias. Nota cuándo te sientes molesto y sientes que no puedes hacer nada. Pregúntate si estás tratando de controlar algo que está fuera de tu control. Al enfocarte en las cosas que realmente puedes cambiar, tu voluntad interior se vuelve más fuerte. Esto te hace más resiliente, adaptable y confiado. Al final, la verdadera autoconfianza viene de comprender para qué estás aquí. Te ayuda a vivir más honestamente. Cuando dejas de tratar de controlar lo que no puedes, tienes más energía para vivir de acuerdo a lo que crees y seguir lo que realmente amas. Esto hace que la vida sea más plena y gratificante, y la confianza crece naturalmente al vivir con honestidad y propósito. Por supuesto, estar bien con las cosas que no puedes cambiar y trabajar en las cosas que sí puedes es una excelente manera de volverte más confiado. Esto muestra la importancia de prestar atención a lo que haces y terminas hoy. Mantener ese enfoque hace que todo lo que haces sea más intencional y ayuda a construir tu confianza mientras vives la vida a tu manera. Tengan en cuenta que el enfoque no es solo una habilidad, es una forma de vida. Al prestar atención a lo que realmente es importante y al ignorar otras cosas, no solo puedes hacer más, sino que también encuentras una calma interior. Ya están en la mitad de este video. Buen trabajo. En algo grande como superar una pérdida, en cada situación, piensa como un estoico. No es lo que sucede lo que es importante, sino cómo lidias con ello. Entonces, cuando te enfrentes a tiempos difíciles, enfréntalos con confianza, entendiendo que cada situación difícil es una oportunidad para mejorar y fortalecerte. Eso es de lo que trata la fortaleza estoica, transformar tiempos difíciles en fuerza y problemas en caminos a seguir.
Mantente fuerte y notarás que tu confianza crece más que nunca. Ser resiliente. En resumen, la fortaleza es una forma de atravesar la vida, enseñándonos a enfrentar los tiempos difíciles, aprender de ellos y usarlos para crecer y volverse más confiados. Al ser resilientes, no solo superamos las dificultades, sino que también nos volvemos más fuertes, sabios y seguros de nosotros mismos. Cultiva tu humildad. Al intentar ser confiante, es fácil comenzar a actuar con exceso de orgullo. Pero la verdadera confianza no necesita ser arrogante. Ser humilde significa reconocer lo que realmente es importante. En la filosofía humilde significa admitir que no sabemos todo y que a veces necesitamos la ayuda de otros con más experiencia o conocimiento. Es una señal de fortaleza, no de debilidad. Estar abierto a aprender de los demás y trabajar juntos fortalece nuestras relaciones y nuestro propio crecimiento. Ser humilde también implica reflexionar sobre nuestras propias acciones, reconocer cuando estamos equivocados y trabajar para corregir las cosas. Esto es realmente importante para el autoperfeccionamiento. Vivir con integridad significa hacer y decir cosas que coincidan con nuestras creencias y valores. Es difícil hacer esto, especialmente cuando otros te presionan para que vayas en contra de lo que crees. Pero cada vez que elijas ser fiel a ti mismo, en lugar de tomar el camino fácil, te sentirás mejor contigo mismo. Te pruebas que tus creencias son reales y importantes en tu vida, para que tus acciones coincidan con lo que crees que es correcto. Comienza con pequeños pasos en tu vida diaria. Este consejo práctico es fundamental para fortalecer tu autoconfianza y autenticidad. Recuerda que el aprendizaje es un viaje de por vida. Siempre hay algo nuevo por descubrir y cada pieza de conocimiento suma a tu confianza y sabiduría. En resumen, construir la autoconfianza a través del estoicismo implica practicar la resiliencia, la humildad, vivir de acuerdo con tus creencias personales y abrazar el aprendizaje continuo y la curiosidad. Estos principios te guían hacia una vida más plena, resiliente y confiada, donde los desafíos son oportunidades y cada momento es una oportunidad para crecer y mejorar. Situaciones derivadas de la bondad y la generosidad desmedida. Además, me gustaría explorar cómo podemos establecer límites en nuestras vidas, aplicando en la práctica el conocimiento que nos ofrece la filosofía estoica. El burro fue forzado a realizar el trabajo del caballo esa noche. El burro estaba exhausto y herido mientras el caballo descansaba. Quiero agradecerte. Eres un buen amigo. Gracias a tu consejo pude descansar todo el día, dijo el caballo. El burro, lamentándose, respondió: yo, por otro lado, soy como muchos corazones generosos que comienzan ayudando a un amigo y terminan siendo forzados a asumir sus tareas. ¿Alguna vez te has sentido como el caballo en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios. Es crucial que, al entregarnos a la generosidad sin límites, corremos el riesgo de agotar no solo nuestros recursos físicos y emocionales, sino también nuestra capacidad para mantener relaciones equilibradas y saludables. Tomemos el ejemplo de Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes del estoicismo. Él defendía la idea de la autodisciplina y la moderación en todas las áreas de la vida, incluidas las relaciones. En su famosa obra Meditaciones, destaca la importancia de entender el impacto de nuestras acciones sobre nosotros mismos y sobre aquellos con quienes interactuamos de manera sostenible y significativa. En conclusión, los ejemplos y enseñanzas estoicas nos orientan hacia un equilibrio vital entre la generosidad y la preservación de nuestros propios límites. Nos instan a reflexionar sobre cómo ofrecer nuestra ayuda y apoyo de manera cuidadosa y discernida. Establecer límites saludables no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también nos permite ofrecer un apoyo más significativo y sostenible a los demás. La reciprocidad tiene fecha de caducidad. Ofrecer demasiado y reaccionar sabiamente a las solicitudes y situaciones de la vida requiere equilibrio y discernimiento. La sabiduría de Epicteto, expresada en sus discursos, refuerza esto. Hay dos reglas que siempre deben estar presentes: que nada es bueno ni malo fuera de nuestras elecciones, y que no debemos intentar liderar los acontecimientos, sino aceptarlos. Esta cita enfatiza la importancia de aceptar los eventos tal como vienen, sin crear expectativas ilusorias ni tratar de controlarlos, reconociendo que lo que consideramos bueno o malo está relacionado con nuestras decisiones racionales.
Por lo tanto, al ser generosos, es vital que nos equilibremos. Epicteto nos aconseja equilibrar nuestra generosidad en lugar de aceptar pasivamente peticiones y favores ilimitados. Al actuar con moderación, mantenemos el control sobre nuestras acciones, evitando patrones que socavan nuestro bienestar. Cuando asumimos constantemente las responsabilidades de los demás, no solo nos sobrecargamos, sino que también impedimos que los demás crezcan y enfrenten sus desafíos. Esto se evidencia en una historia sobre una madre y su hija adulta en un pequeño pueblo. A pesar de su avanzada edad, la madre continúa asumiendo las responsabilidades de su hija adulta. Es fundamental establecer límites claros y equilibrar la forma en que ofrecemos ayuda para preservar nuestra paz y bienestar. Alentamos a los demás a asumir sus responsabilidades y crecer como individuos. Recuerden la sabiduría del emperador Marco Aurelio cuando compartió estas palabras en Meditaciones. El trabajo de un hombre es mantenerse erguido, no ser sostenido por otros. En este delicado equilibrio, descubrimos la verdadera generosidad que beneficia tanto a los demás como a nosotros mismos. En las relaciones, ya sean profesionales, personales o sociales, construir conexiones motivadas por intereses crea una base frágil que seguramente no soportará pequeños cambios o desafíos menores. Como nos recuerda Epicuro, en la prosperidad es muy fácil encontrar amigos. En la adversidad es donde es más difícil. Debemos establecer nuestras relaciones basadas en la aceptación de quienes somos, incluidos nuestros defectos y cualidades. De esta manera, construimos conexiones que no solo nos permiten, sino que en primer lugar reconocen y aceptan nuestras necesidades y prioridades. Esto nos permite establecer límites claros y equilibrar la forma en que ofrecemos ayuda para preservar nuestra paz y bienestar. Reconocer que atender nuestras propias necesidades y prioridades no es egoísmo, sino una forma de autocuidado y preservación de la autenticidad. Los estoicos nos recuerdan la importancia de cultivar una autoevaluación saludable y aprender a decir no de manera firme pero respetuosa. Decir no en situaciones opresivas o cuando la solicitud es injusta es una forma de ejercer el autocontrol. Prestar atención a tus emociones y practicar la reflexión sobre ellas te ayuda a construir tu autoconfianza y autenticidad. El estoicismo está lleno de enseñanzas como esta, que son aplicables a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía. Aquí te dejo 2 videos llenos de sabiduría estoica para que sigas aprendiendo. Hasta la próxima.